visual de un restaurante de lujo, con una iluminación tenue y elegante. Elena, una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida, y Ricardo, su marido multimillonario, de unos 50, se sientan en una mesa privada. Hay una tensión palpable bajo la superficie de calma. El silencio en el comedor privado de la auberge era más pesado que el terciopelo de las cortinas que nos aislaban del resto del mundo. Ricardo jugaba con su copa de vino, un Chateau Margaux de $1000 la botella, haciendo girar el líquido carmesí como si contuviera los secretos del universo. Yo, por mi parte, sentía el peso de cada segundo. Sabía que esta cena no era una celebración, sino una ejecución. Llevábamos 15 años casados, 15 años en los que yo había sido su sombra perfecta, la anfitriona impecable, la esposa trofeo que validaba su estatus. Pero las sombras, a veces, aprenden a ver en la oscuridad. Y yo había estado viendo mucho últimamente. Él finalmente levantó la vista, sus ojos azules, que una vez me parecieron océanos de promesas, ahora eran solo 2 témpanos de hielo. Una sonrisa ensayada, la misma que usaba para cerrar tratos multimillonarios, se dibujó en sus labios. Elena, querida, comenzó, su voz era un murmullo suave y condescendiente. Hemos tenido años maravillosos, ¿no es así? Construimos un imperio. Oh, bueno, yo lo construí, y tú lo hiciste lucir hermoso. Hizo una pausa, esperando mi asentimiento dócil, el que siempre le daba. No se lo di. Mi silencio pareció desconcertarlo por una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura. Pero la gente cambia, los caminos se separan. Y yo he encontrado una nueva dirección. Una nueva inspiración. Como si fuera una señal, la puerta del comedor se abrió y una joven, probablemente de no más de 25 años, entró. Era despampanante, con el tipo de belleza fresca y descarada que la sociedad adora. Llevaba un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo y una sonrisa triunfante. Ricardo se levantó y le ofreció la mano. Elena, dijo, su voz resonando con un orgullo nauseabundo. Quiero presentarte a Sofía, mi nuevo amor. Esperaba lágrimas. Esperaba un escándalo, platos rotos, gritos ahogados en este santuario de la opulencia. Era el patrón. La esposa despreciada haciendo una escena. Sofía me miró con una mezcla de lástima y victoria, la mirada de una usurpadora que cree que ha ganado el trono. Ricardo me observaba con una curiosidad casi clínica, como un científico estudiando la reacción de un espécimen. Pero el espécimen no reaccionó como esperaba. Tomé un sorbo de mi agua, lentamente, paladeándola como si fuera el vino más exquisito. Coloqué el vaso sobre el mantel de lino con un cuidado deliberado. Luego, levanté la vista, primero hacia la joven, cuyo nombre ya casi había olvidado, y luego hacia mi marido. Y sonreí. No era una sonrisa amarga ni rota. Era serena, calmada, casi divertida. El desconcierto en el rostro de Ricardo fue más satisfactorio que cualquier grito que pudiera haber proferido. Vaya, Ricardo, dije, mi voz sonó sorprendentemente firme y clara. Supongo que debería agradecerte la honestidad. Ahorra mucho tiempo. Me incliné para tomar mi bolso de diseñador del suelo, un regalo suyo de nuestro último aniversario. Qué irónico. Lo coloqué en mi regazo y lo abrí. Sofía se movió incómoda, su sonrisa vaciló. Ricardo frunció el ceño. Saqué una carpeta de cuero grueso, de color azul marino. No eran solo unos cuantos papeles. Era un tomo. Lo deslicé sobre la mesa de caoba pulida, el sonido suave resonó en el silencio expectante. Se detuvo justo frente a él. Perfecto, continué, mi sonrisa nunca flaqueó. Entonces, supongo que este es el momento ideal para darte esto. La confusión en su rostro era palpable. ¿Qué es esto?, preguntó, su tono ya no era condescendiente, sino afilado. ¿Papeles de divorcio? Elena, no seas ingenua. Mi equipo de abogados te destrozará. Me reí suavemente. Oh, no, cariño. Es mucho más que eso. ¿Por qué no lo abres? Esto no había comenzado esa noche. Había comenzado 6 meses atrás, con un recibo de una joyería que encontré por accidente en el bolsillo de uno de sus abrigos. No era para mí. Luego vinieron las llamadas susurradas en su estudio, las puertas que se cerraban de golpe cuando yo entraba en una habitación. Las reuniones de negocios de fin de semana en lugares exóticos de los que nunca había oído hablar. La distancia entre nosotros se convirtió en un abismo helado. Al principio, sentí el dolor punzante de la traición. Lloré en la soledad de nuestra mansión de 20 habitaciones,
un mausoleo de nuestra vida fallida. Me sentí estúpida, ingenua, un cliché andante. La esposa mayor reemplazada por un modelo más nuevo. Pero una noche, mientras miraba mi reflejo en el enorme espejo de nuestro vestidor, rodeada de ropa y joyas que él había comprado, me di cuenta de algo. Él no me había comprado a mí. Había comprado mi complacencia, mi silencio, mi papel en su gran obra de teatro. Y yo lo había interpretado a la perfección. Pero la obra había terminado. Las lágrimas se secaron y fueron reemplazadas por una fría y dura resolución. No iba a ser una víctima. Yo había sacrificado mi propia carrera, mis sueños, para apoyar los suyos. Le había ayudado a cultivar relaciones, a entretener a socios, a construir la imagen de un hombre de familia estable que era crucial para su marca. Yo no era una espectadora en la construcción de su imperio, yo era uno de los pilares, aunque invisible. Y los pilares, cuando se quitan, hacen que todo se derrumbe. ¿Alguna vez han sentido que subestiman su inteligencia? Cuéntenme en los comentarios y no olviden darle like a este video si admiran la calma de Elena. Mi primer paso fue contratar a alguien. No a un abogado de divorcios de alto perfil, no todavía. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto y con una reputación impecable llamado Mateo. Le expliqué la situación en una cafetería anónima, lejos de nuestros círculos habituales. No solo quiero pruebas de la infidelidad, Mateo, le dije, mi voz era un susurro de acero. Quiero todo. Sus finanzas, sus negocios, sus secretos. Cada esqueleto en su armario. Mateo me estudió con ojos penetrantes y asintió. Eso será costoso, señora Solís. El dinero no es un problema, respondí. Es una inversión. Y así comenzó mi doble vida. De día, era Elena Solís, la esposa perfecta, organizando cenas benéficas y sonriendo para las cámaras en los eventos. De noche, me reunía con Mateo en estacionamientos subterráneos para recibir sus informes. Las fotos de Ricardo con Sofía en yates y villas privadas dolieron, pero eran solo la punta del iceberg. Mateo descubrió la verdadera podredumbre debajo de la superficie dorada. Ricardo no solo era infiel, era un criminal de guante blanco. Usaba un laberinto de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales para evadir impuestos y lavar dinero de socios, cuestionables. Pero el verdadero golpe vino cuando Mateo me entregó una pila de documentos financieros. Señora Solís, dijo con seriedad. Su marido ha estado poniendo una cantidad significativa de estos activos a su nombre. Lo miré sin comprender. ¿A mi nombre? ¿Por qué haría eso? Para protegerse, explicó Mateo. Si algo sale mal, si las autoridades investigan, él puede alegar que usted era la responsable de esas cuentas, que él no sabía nada. Está usando su reputación intachable como escudo. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. No solo me estaba traicionando, me estaba preparando para ser su chivo expiatorio. El poder de la información es increíble. Si están disfrutando de cómo Elena está tomando el control, suscríbanse al canal para no perderse cómo termina esta historia. Fue entonces cuando contraté a la segunda pieza de mi equipo, una abogada fiscalista llamada Isabel, una mujer conocida como la Dama de Hierro en los círculos legales. Era brillante, despiadada y odiaba a los hombres como Ricardo. Cuando le mostré los hallazgos de Mateo, sus ojos brillaron con una luz depredadora. Pasamos las siguientes semanas en su oficina, a menudo hasta altas horas de la madrugada, trazando la red financiera de Ricardo. Descubrimos que, años atrás, en un momento de arrogancia, me había hecho firmar un poder notarial general, diciéndome que era por si algo le pasaba. Un documento que le daba un control casi total, pero que, irónicamente, también me lo daba a mí. Un poder que nunca se había molestado en revocar. Usando ese poder y la información que teníamos, Isabel y yo comenzamos a mover las piezas en el tablero. Contactamos a un par de socios menores a los que Ricardo había estafado, ofreciéndoles un trato. Hablamos con un exdirector financiero que él había despedido injustamente y que estaba ansioso por contar su historia. Construimos nuestro caso, ladrillo por ladrillo, en el más absoluto secreto. Cada sonrisa que le daba a Ricardo en casa, cada te quiero vacío que le respondía, era una mentira calculada. Vivía con el miedo constante de ser descubierta, pero la adrenalina y la promesa de justicia me mantenían en pie. Estaba tejiendo una red a su alrededor, y él, en su arrogancia, ni siquiera se daba cuenta de que estaba caminando directamente hacia ella. De vuelta en el restaurante, la arrogancia de Ricardo seguía intacta mientras abría la carpeta de cuero. Esperaba encontrar una propuesta de divorcio que pudiera ridiculizar.
Sus ojos escanearon la primera página. Y luego la segunda. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad. Sofía, sintiendo el cambio de atmósfera, se acercó para mirar por encima de su hombro. Vi el momento exacto en que el color desapareció de su rostro. Ricardo pasó las páginas con dedos temblorosos. No eran solo papeles de divorcio. Era una acusación. La primera sección contenía copias notariadas de transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán y Suiza, cuentas que estaban a mi nombre, pero cuyos fondos provenían de sus negocios ilícitos. La siguiente sección eran declaraciones juradas. Una del exdirector financiero, detallando cómo Ricardo le había ordenado falsificar los libros de contabilidad. Otra de uno de los socios estafados. Y la más condenatoria, un informe detallado del forense contable que habíamos contratado, rastreando cada dólar fraudulento hasta la fuente. Había fotos. No solo de él y Sofía, sino de él reuniéndose con personajes de dudosa reputación, intercambiando maletines en estacionamientos. Pruebas irrefutables que Mateo había conseguido con paciencia y habilidad. Pero la última página fue la que le rompió. Era una copia de un documento que yo había firmado esa misma mañana. Era una transferencia. Usando el poder notarial que él me había dado, y actuando bajo el consejo legal de que estaba asegurando activos maritales en riesgo, había movido una parte sustancial de los fondos limpios de nuestras cuentas conjuntas a un fideicomiso bajo mi control exclusivo. Un fideicomiso al que él no tenía acceso. Él no solo me había traído a su amante para humillarme. Él había entrado voluntariamente en una emboscada perfectamente ejecutada. Nadie se esperaba eso. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Ricardo? Déjenme sus teorías abajo. Levantó la cabeza, su rostro era una tormenta de furia y pánico. Tú no puedes hacer esto, Siseo, su voz apenas un susurro. Esto es ilegal, te destruiré. Me recosté en mi silla, sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en toda mi vida. ¿En serio, Ricardo? ¿Quieres hablar de legalidad? Tienes dos opciones, le dije, mi tono era tranquilo y letal. Opción A, peleamos. Llevo todos estos documentos, y créeme, hay muchos más, directamente a las autoridades fiscales y a la fiscalía. Tu imperio se derrumbará. Tus socios te abandonarán. Tu nombre será sinónimo de fraude. Y probablemente pasarás los próximos 10 a 15 años en una celda, pensando en lo listo que fuiste. Sofía aquí presente seguramente te esperará, añadí, lanzándole una mirada burlona. La joven parecía a punto de desmayarse. Oh, continué, dejando que la palabra flotara en el aire. Opción B, firmas el acuerdo de divorcio que está en la última sección de esa carpeta. Es un acuerdo de separación de bienes. Yo me quedo con el fideicomiso que ya he asegurado y con un par de propiedades que, convenientemente, también están a mi nombre. Tú te quedas con el resto de tu imperio manchado de sangre y con tus problemas legales pendientes, que ahora tendrás que resolver sin mi reputación para protegerte. Desaparezco de tu vida. Sin escándalos. Sin prensa. Un divorcio silencioso y rápido. Ricardo me miró, el odio en sus ojos era tan profundo que casi podía tocarlo. Estaba atrapado. Sabía que yo tenía la sartén por el mango. La humillación pública y la ruina total contra la pérdida de una parte de su fortuna y su esposa trofeo. Para un hombre como él, la elección era dolorosa, pero obvia. Siempre te subestimé, murmuró, el reconocimiento era una amarga píldora para tragar. Sí, respondí simplemente. Ese fue tu mayor error. Me levanté de la mesa, alisando mi vestido. Mi corazón latía con fuerza, pero por fuera era la imagen de la calma. Miré a Sofía, que ahora me observaba con una expresión de terror y, quizás, una pizca de respeto a regañadientes. Disfruta tu cena, le dije. Luego me dirigí a Ricardo. Mi abogada se pondrá en contacto con el tuyo mañana por la mañana. Espero tener los papeles firmados antes del mediodía. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, mi espalda recta, mi cabeza en alto. No miré hacia atrás. Mientras salía del restaurante y respiraba el aire fresco de la noche, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima que llevaba cargando durante 15 años. No era solo una mujer divorciada. Era una mujer renacida. No era una víctima. Era una estratega. Y acababa de ganar la partida más importante de mi vida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal, pero como había predicho, Ricardo no tuvo más remedio que ceder. Firmó todo, desesperado por mantener sus crímenes fuera del ojo público. Se filtró a la prensa que nuestro divorcio era amistoso,
una separación consciente. La ironía casi me hizo reír. La gente susurraba, especulaba. Algunos me compadecían, asumiendo que era la esposa abandonada con un generoso acuerdo de silencio. Dejé que hablaran. Ya no me importaba la opinión de un mundo que solo veía la superficie. Me mudé de la mansión, ese palacio frío y sin alma, a un penthouse moderno en el corazón de la ciudad. Un espacio que era mío, elegido por mí, decorado a mi gusto. Desde mis ventanas panorámicas, podía ver el edificio de oficinas de Ricardo. A veces, me preguntaba si él miraba hacia arriba y pensaba en mí. La verdad es que no importaba. Unos meses después, lancé mi propia empresa, una firma de consultoría de inversiones para mujeres. Usé el capital que había asegurado, mi conocimiento del mundo financiero que había absorbido durante años al lado de Ricardo, y mi propia historia como testimonio. Quería ayudar a otras mujeres a alcanzar la independencia financiera, a nunca estar en la posición vulnerable en la que yo me había encontrado. Mi empresa, Phoenix Capital, despegó. Mi historia, contada en mis propios términos en entrevistas selectas, resonó en miles de mujeres. Me convertí en un símbolo de empoderamiento, no de venganza. La venganza era el objetivo de Ricardo. Lo mío era la justicia. Y la justicia, a veces, es simplemente reclamar lo que es tuyo y construir una vida mejor sobre las cenizas del pasado. La historia de Elena nos enseña que el mayor poder reside en nosotros mismos, en nuestra inteligencia y en nuestra capacidad para reescribir nuestro propio destino. Nunca debemos permitir que nadie nos defina o nos subestime. A veces, las batallas más silenciosas son las que producen las victorias más resonantes. Si te ha gustado esta historia de empoderamiento, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más relatos que te dejarán sin aliento. Haz clic en el video que aparece en pantalla para ver otra historia de justicia y reinvención que no te puedes perder. Nos vemos en la próxima.